Listo. Entonces les comentaba que vamos a trabajar por Zoom en estas primeras semanas hasta nuevo aviso, en tanto nos den luz verde para poder regresar a las aulas. Ustedes van a tener tres opciones. ¿Qué opciones van a ser esas? Uno, venir aquí a la facultad a tomar las asesorías grupales si es que ustedes tienen la posibilidad e intención de hacerlo. La segunda es que ustedes, porque les digo, hay personas que se han comunicado conmigo para decirme que incluso están fuera de la Ciudad de México, por lo que pues es difícil, por no decir imposible, para ellas, ellos, el desplazarse a la Ciudad de México para las asesorías grupales. En esos casos, pues está esta segunda opción que es de manera sincrónica presentarse a las asesorías grupales como lo estamos haciendo en este momento por medio de Zoom. Yo trataré con mi mejor esfuerzo, les pido paciencia y apoyo, eh, de trabajar los cursos de manera híbrida. Esto implica una modalidad total y absolutamente nueva para mí, o sea, de por sí adaptarme al Zoom fue complicado, ahora el sistema híbrido será todavía más complicado. Eh, vamos a tener la tercera opción, que es para aquellas personas que por alguna situación de fuerza mayor no puedan venir a las asesorías grupales, pues puedan tener acceso a las mismas a través de justamente estas grabaciones que trataré de hacer cada vez que tengamos asesoría grupal. Y esto me lleva a comentarles justamente cómo estaba planteado el, mm, sí, cómo estaba planteado el semestre. Inicialmente teníamos esta dinámica que se venía dando en estas asignaturas, al menos conmigo, en semestres y años anteriores, donde nos veíamos cada semana. ¿Qué tal? ¿Qué tal, compañero? Pero el problema es que, pues bueno, la situación sanitaria nos generó una condición en la cual no era, ay, no, ¿verdad? No había abierto su microfonito, no. Ok. Si en algún momento tienen dudas o comentarios sobre lo que estoy diciendo, por favor, pónganlo en el chat, levanten su manita o abran su micrófono para que pueda, darles retroalimentación. Ok. Entonces les comentaba que inicialmente estábamos pensando asesorías semanales, no obstante, se nos hizo la recomendación de cambiar a asesorías quincenales y de no más de 90 minutos para poder permitir varias cosas. Uno, la ventilación adecuada de espacios y la coordinación adecuada de semestres y personas docentes. Esto pues generó asesorías grupales de 90 minutos, quincenales, para el trabajo, digamos, presencial. Siempre me preguntan, ¿las asesorías grupales son obligatorias? Pues, o sea, no me gusta a mí decir sí y tampoco me gusta decir no. La realidad es que es una decisión que ustedes tomarán con base en qué tan accesibles o complicados les hagan los diversos contenidos. El propósito de las asesorías grupales es, en principio, resaltar los puntos importantes del programa que está desarrollado en la plataforma y programa que ustedes pueden encontrar también en la página del curso. Estos puntos principales son el eje sobre el cual se construyen las evaluaciones, que en su caso van a ser evaluaciones de tipo automatizada. Ahí permítanme tantito, déjenme verifico, no la vaya yo a regar. Ay, ¿por qué no me aparece aquí? Bueno, y además estamos regresando a otra compu que hacía un rato que no usaba, así que un poquito más lenta.
Ujú, ujú. Dejen, les comparto muy rápido. ¿Alguien entró? Sí. Para que lo veamos con recurso en mano. Vamos a revisar brevemente el programa de la asignatura porque la evaluación va a ir en función de este programa. El programa cuenta con 6 unidades: neurodesarrollo de las funciones cognitivas, pensamiento, lenguaje, neurobiología de los trastornos del ánimo, que centraremos principalmente en ansiedad y depresión, alteraciones neurológicas y enfermedades neurodegenerativas, inducción a la psicofarmacología e introducción a la neurobiología de las adicciones. Es una asignatura que se lee muy atractiva. La verdad es que cuarto semestre es de mis semestres favoritos porque las asignaturas me parecen en el área sobre todo de psicobiología y neurociencias bastante interesantes, ¿no? Y no es porque sean mi área, mis temas, sino porque realmente los temas que se plantean son bastante atractivos. Cada una de las unidades va a estar acompañada de una evaluación parcial. Ustedes van a tener como calificación final el promedio que tengan de esas 6 evaluaciones, ¿sí? El semestre pasado empezamos una dinámica que me gustó mucho y vamos a aplicar también este semestre, que es en caso de que a ustedes les vaya no tan bien en alguna de las evaluaciones, pueden realizar la reposición de una de las 6 evaluaciones al final del semestre. O bien, si no la hicieron, si hicieron 5 y les faltó la sexta, bueno, pueden hacerla cuando terminemos las evaluaciones semestrales. Ahora, si con todo eso no aprueban la asignatura, vamos a tener la opción del examen final. El examen final se exenta aprobando los exámenes parciales, ¿sí? Porque siempre me preguntan, ¿y después de los parciales tenemos que hacer el final? No, o sea, si aprobaron los parciales, pueden no hacer el examen final. ¿Por qué digo pueden no hacer? Porque si sacaron 6 de promedio en las 6 unidades, entonces, pueden ustedes optar por realizar el examen final para ver si alcanzan a subir calificación. Pero al hacer el examen final, renuncian a las calificaciones previas del examen y si hay actividades extra, bueno, también renuncian a las mismas. ¿Sí? Tienen hasta aquí, déjenme abrir el chat. ¿Alguna duda? Me vengo en carreta porque tengo que venir a la atención. No, manejen con celular encendido. Desconéctese, desconéctese luego ve la grabación. Déjenme, creo que tiene que entrar alguna persona o la saco. Ay. Gabriela, ¿tiene alguna duda, comentario o se prendió su micrófono por accidente? No, maestra, muchas gracias. Ah, súper, perfecto. Bueno, la plataforma va a estar dividida justamente en estas 6 unidades. Me parece, si no mal me acuerdo, aún no están visibles. Sí, efectivamente, están todavía invisibles. Los contenidos de las unidades, denme chance, y el día de hoy yo ya estaré como desocultando los recursos. No sé si tengan hasta aquí alguna duda sobre la evaluación, sobre los tiempos, ¿no? A ver, déjenme. No. Todo muy claro, profesora. Muchas gracias. Súper, qué bueno. Gracias, compañero. Bueno, entonces, la primer asesoría grupal tiene que ver justo con, déjenme, encuentro mi presentación, porque, ah,
Super Druper. Ay, ahora cómo existe. Ah, es tan pequeña esta pantalla. Listo. Ok, bueno, pese a que hoy es una asesoría principalmente destinada a la presentación del curso, me parece que no hay mejor forma de presentar el curso que introducirnos a lo que vamos a abordar, ¿no? A por qué hablar de cognición en neurociencias y por qué retomar a las neurociencias desde las bases epistémicas, teóricas, metodológicas, conceptuales, operacionales de la psicología. Eh, ya avanzó. Quisiera primero presumirles esta foto tan bonita y especial de mía con el doctor Eric Kandel, que él es no solamente, como lo han denominado en algunos congresos, el bono, yo sé que ustedes ya, bono y YouTube es otro mundo para ustedes, pero el rockstar o el bono de las neurociencias, y justamente la razón por la que lo pongo es porque en su libro de los principios de las neurociencias, eh, observamos o podemos leer que dentro de la definición que establecen en ese libro Kandel y colaboradores de neurociencias, se plantea el estudio del sistema nervioso, pero como última frontera, es decir, yo puedo estudiar el sistema nervioso desde diferentes perspectivas, ¿no? Así como puedo decir, quiero estudiar al ser humano, padrísimo, pero ¿cómo lo quieres estudiar? Desde una perspectiva antropológica, desde una perspectiva social, desde una perspectiva existencialista, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? Vamos a tener muchas formas de enfrentarnos a diferentes fenómenos y bajo esta diferencia de aproximaciones vamos a poder identificar diferentes cualidades del proceso y vamos a plantear diferentes intersecciones y metas de estas aproximaciones. Cuando hablamos de neurociencias y retomamos el objetivo central de las neurociencias, que es estudiar al sistema nervioso. Sí, Mar, diga usted. Muchas gracias. Una interrupción, profesora. ¿Podría repetir el nombre de la persona? Sí, claro que sí. Es Eric Kandel. Déjense los escribo aquí en el chat. Gracias. Ay, qué bueno, María, que no viene. ¿Me congelo? ¿No? Ah, ok. Pues déjenme los escribo aquí mientras. Tal vez es su red, compañero. Si se mueve más cerca del módem, puede ayudar un poco. Ok, entonces, en este libro, el estudio del sistema nervioso es parte de todo un complejo de disciplinas y de enfoques que van a estar buscando entender desde cómo está configurado el sistema nervioso, de qué está hecho el sistema nervioso, cómo se articulan los componentes, a cuáles son estas propiedades que emergen de estas articulaciones de componentes, ¿sí? Eso es algo súper interesante, incluso parte de lo que buscan ciertas áreas filosóficas, como lo es la epistemología de la complejidad. Sin embargo, lo que tenemos no es tanto en el caso de esta última frontera de las neurociencias, que es lo que les decía, el surgimiento de estas propiedades que emergen de la interacción de los elementos que componen al sistema nervioso. Estos son el objeto de estudio y parte del núcleo de la disciplina que nos une el día de hoy y que es la disciplina más padre del mundo, que es la psicología. No, no es cierto, no es la más padre del mundo, para mí sí, pero igual las demás son importantes. Y la psicología, si ustedes recuerdan sus primeras clases o quieren entrar a un debate individual entre ustedes, con ustedes, pues recordarán que va a tener un objeto de estudio particular que es la conducta, y la conducta que tiene alrededor una serie de procesos que la anteceden y la preceden
para poder sostener ciertos estados conductuales, ¿sí? Entonces, vamos a tener como objeto de estudio de la psicología a esto que dentro del libro que les menciono de Principios de Ciencia Neural, se plantea como la última frontera de las neurociencias, que es básicamente la respuesta a las preguntas: ¿por qué somos como somos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Las preguntas, o probablemente algunas de las preguntas que nos han acompañado en nuestra historia como humanidad han sido también preguntas que se han tratado de responder desde la filosofía, pero que en esta intersección, donde estamos hablando de neurociencias, de cognición, de psicología, encuentran una articulación teórica metodológica que las hace factibles de ser estudiadas científicamente, ¿sí? Entonces, o sea, yo quisiera que aquí les explotara así la cabeza súper, súper guau, porque estamos hablando de una intersección súper interesante, súper de frontera, que va a tener una, ¿cómo se dice? Una fertilidad de estudio muy, muy grande, ¿sí? Entonces, aquí, además de a Eric Kandel, que, ay, vean su carita toda feliz. Eh, Además de a Eric Kandel, lo que tenemos es justo, ¿no? Vamos a tener a el estudio del sistema nervioso como un área en la cual no solamente van a intersectar diferentes disciplinas, sino que también van a intersectar o vamos a poder tener diferentes niveles de análisis. Desde, yo les decía, qué está hecho, cómo se unen esas partes, hasta cómo es que emergen estas propiedades y estas propiedades, qué características tienen y métodos para cuantificar estas propiedades emergentes. Eh, Ahora, cuando hablamos de esta última frontera, ¿no? Que decíamos es el pensamiento, es la conducta, vamos a tener un segundo problema, ¿no? ¿Cuál era el primero? Recordemos que estamos hablando de conceptos que son intangibles, conceptos que están en el borde, en la frontera de la filosofía, pero entran de lleno desde dos disciplinas científicas como las neurociencias, la psicología. Y el segundo problema va a ser este, o sea, vamos a tener una diversidad, ay, no se ve mi, ya, vamos a tener una diversidad de actividades, de pensamientos, de cogniciones, de emociones, que van a diversificar el objeto de estudio y esta última frontera que estamos planteando, tanto que es muy fácil que nos perdamos, y de hecho esa es una de las críticas que se hace a la neurociencia cognitiva, y que es justamente la dispersión de la información y por lo tanto la falta de sistematización que se tiene de sus observaciones, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí les pongo, ya. Yo aquí les pongo, ¿no? Tenemos que el ser humano, vamos a restringirnos por el momento al ser humano. Ay, se traba mi cursor, disculpen ustedes. ¡Ah! Miren, aquí sí puedo pintar. Ah, no. A ver. Oh, wow. Aquí sí se puede. Siempre quiero hacer eso y nunca me deja. Qué emoción. Bueno, ya, perdón. Entonces, vamos a tener actividades como la ciencia, ¿no? Donde vamos a estar generando sistematización de conocimiento, sistematización de observaciones, sistematización de pensamientos que son pensamientos consensuados que involucran a las personas como individuos, pero también a las comunidades. Entonces, no solamente es un conocimiento de inferencias sobre el funcionamiento del mundo, sino que también vamos a tener este tipo de actividad humana en la cual vamos a preguntarnos no solamente por lo que hay
dentro de nuestro ambiente, sino lo que hay más allá de nuestro ambiente. Tenemos la capacidad no solamente de hacer preguntas sobre lo que conocemos, sino preguntas sobre lo que desconocemos. Si se dan cuenta, este segundo problema, ¿no?, que decimos es la diversidad, que se abre de los procesos cognitivos, se va complejizando no solamente por la cantidad y qué tan diferentes son cada una de las actividades, sino además la naturaleza que tienen. Preguntarme por el mundo, preguntarme por mí mismo o mí misma, preguntarme por lo que hay allá afuera, desarrollar tecnología, es decir, este conocimiento que se ha desarrollado, cómo lo transformo en algo aplicable de lo cual, perdón, pueda obtener un beneficio tangible, ¿no? Y que a la par produzca un desarrollo económico. Pero también tenemos una cuestión artística, ¿no? Este desarrollo o esta integración más bien de habilidades que se da hacia un propósito meramente hedónico, porque aunque me encanta el arte y no lo digo de manera peyorativa, el arte tiene puramente una función hedónica de satisfacción. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir, no sirve para nada, ¿no? Porque cuando se separaron a las actividades esenciales de las no esenciales, dijeron, incluso para definir el salario mínimo, no solo para limitar las actividades de, ¿cómo se llama? Esenciales y esenciales en la pandemia. ¿Por qué les digo para definir el salario mínimo? Porque decían, no, pues, o sea, una persona con salario mínimo tiene que pagar renta, comer y transportarse, ¿no? Escuelas, pues hay escuelas públicas, entonces, ¿para qué quieres dinero para escuelas? Y actividades recreativas, pues, ¿para qué quieres ir a actividades recreativas? Eso es un lujo, no una necesidad, ¿no? Entonces, ¿por qué tienen digamos, este estigma a las actividades recreativas artísticas? Justamente por este principio de satisfacción. Ahora, si nosotros, nosotras no nos sentimos bien, si no tenemos esta actividad hedónica, no es que no la necesitemos. Lo que va a ocurrir, desafortunadamente, es que limitamos nuestro desarrollo dentro de lo que consideramos desarrollo humano. Vamos a tener una menor interacción con otros procesos que van a estar relacionados también con nuestra cognición. Si ustedes, acabo de volver a ver Sing 2, y normalmente las personas cuando están en una actividad que puede ser una actividad estresante o puede ser una actividad relajante para potenciar el efecto placentero de cierta actividad o para reducir el estrés que genera cierta actividad, lo que tendemos a hacer es acompañar esa situación con música. Entonces, si nos choca limpiar la casa, ¿no? Entonces decimos, ay, bueno, voy a poner mi música de limpiar la casa para que se me haga menos pesado, ¿no? Pero si nos gusta limpiar la casa, entonces vamos a poner nuestra música así toda guapachosa para poder entonces sentirnos todavía mejor y limpiar la casa mientras bailamos. Entonces, lo que vamos a tener es que el arte, en este sentido muy limitado que les estoy mencionando ahorita, va a tener una función también importante, no solamente en la apreciación que tenemos del mismo, sino también en la generación que hay del arte mismo. Entonces, o sea, dense cuenta, estoy creando y apreciando creaciones subjetivas a partir de esos mismos mecanismos que se establecen en la última frontera de las neurociencias, lo cual, ¿no? Estamos pues diversificando muchísimo más este objeto de estudio de las neurociencias cognitivas. Hablamos también de procesos comunicativos. Tuve una profesora, ya no me acuerdo de qué área era. Quiero decir que era lingüista, pero la verdad es que ya fueron varios años, no me acuerdo. Pero ella dijo una de las frases que se me ha quedado más arraigada en el tiempo, y que es que la comunicación es un acto de fe. O sea, cuando lo dijo fue como, ¡ay! ¿Cómo se le ocurre? Además estábamos en un diplomado de comunicación científica, entonces dije, ¿cómo dice eso? Pero cuando explicó la razón por la que decía eso, dije, tiene toda la razón del mundo, y ya de ahí no me pude quitar esa frase. Cuando estamos hablando de un proceso comunicativo, tenemos a una persona
que imagínense, cuando ustedes están, por ejemplo, ahorita escuchando, y si yo les pidiera más adelante que articularan lo que acabo de decir y lo parafrasearan, lo que tendrían que hacer es transformar eso que tienen en su mente igual a funciones cerebrales, transformarlo a pensamientos ordenados, estructurados, concretos, que puedan articularse verbalmente. Cuando hablamos del lenguaje, sobre todo lenguaje en este caso hablado o verbal, vamos a tener una transformación de lo que tengo que decir, ese algo que voy a decir, a una estructura de ciertas características que vamos a ver cuando veamos la unidad del lenguaje, y que va a viajar, primero va a ser transformada de aquí a mi aparato fonador. Y de mi aparato fonador va a salir ese mensaje hacia la persona receptora, ¿no? Yo como persona emisora envío un mensaje que llega a una persona receptora y la persona receptora va a escuchar, ¿no? Va a transducir, ustedes que ya tuvieron tercer semestre y saben qué es transducir, cambiar de una energía a otra, transduce este mensaje y lo traduce a un lenguaje que pueda entender su sistema y por lo tanto, ahora esa información que se vuelve información de potenciales de acción, se interpreta en función de cómo está articulada, cómo está configurada la otra persona. Entonces, si se dan cuenta, déjenme, le doy el acceso a... Si se dan cuenta, entonces, yo no tengo exactamente lo que está ocurriendo aquí, no es lo mismo que llegó a mi aparato fonador, seguramente no es lo mismo que lo que llegó a la otra persona y es prácticamente seguro que no sea lo mismo que interpretó la persona de ese mensaje. Y entonces estamos hablando justo de que la comunicación es un acto de fe en tanto a que cómo posiciono yo a mi persona receptora para emitir el mensaje y cómo yo generé ese mensaje, ¿sí? Y vamos a ver justamente cuando veamos el tema del lenguaje, que es ¿cómo decirlo? Es un fenómeno. Es un fenómeno de varias interacciones y de varios elementos que nos va a permitir, por una parte, tener la certeza de que no es, como muchos otros fenómenos, un proceso global, que si afectamos, en donde si afectamos una de las partes, vamos a tener una pérdida global de esa habilidad. Sin embargo, también nos trae el que hay muchos elementos que nos pueden confundir como personas psicólogas a la hora de estar evaluando esa función. ¿Por qué? Porque justamente vamos a tener una interrelación importante de funciones que en ocasiones nos van a llevar por un camino de interpretación, decir, es que esto es lo que está mal, cuando en realidad lo que puede estar afectado es otra cosa totalmente distinta. Y en lenguaje lo vamos a ver muchísimo. De hecho, el lenguaje es muy... Eso es un fenómeno muy común en la psicoterapia y es muy arriesgado. Ay, ¿cuál cielo? Me perdí si nos pone aquí en el chat otra vez, mientras ya, lo que cielo nos pone aquí en el chat. Bueno, en lo que Cielo nos pone aquí en el chat cuál es el fenómeno común en la psicoterapia, vamos a la comunicación. Uno le dice algo al paciente y muy rara vez le diga tal cual. Sí, totalmente, ¿no? Incluso aquí en las asesorías grupales a mí me ha pasado, les digo, esta taza es un gato, ¿no? Y después dicen, ¡ay! La maestra tenía una taza no sé, de algo indebido y nos dijo que era eso algo indebido, ¿no? Pues les dije, es un gato. Me ha pasado todo el tiempo, ¿no? Entonces, sí, justamente tenemos este tipo de problemas de comunicación por esta transformación múltiple que se da del mensaje.
Y finalmente, a mí esto me encanta, ¿no? O sea, dense cuenta, no solamente podemos preguntarnos sobre lo que está en nuestro mundo, preguntarnos sobre lo que está fuera de nuestro mundo, aplicar o diseñar aplicaciones del conocimiento, generar y apreciar creaciones que tienen como objetivo el disfrute. Ay, ya se volvió a trabar. Tenemos procesos comunicativos que nos permiten compartir estos conocimientos, pero además tenemos la capacidad de generar cosas que no existen, ¿no? Y no estoy hablando de la creación artística, estoy hablando de estas generaciones de, por ejemplo, seres mágicos que son producto de lo que denominamos imaginación, ¿no? Y a mí me encanta la imaginación. De hecho, una de las cosas más tristes que ocurre por ahí del preescolar es cuando dejamos de pintar las nubes verdes y las empezamos a pintar azules, aunque en realidad sean blancas, grises y amarillas y rosas y demás. Pero justamente la imaginación es un fenómeno súper interesante en el cual estamos generando cosas que en el mundo real, ¿y por qué le pongo así? Porque vamos a entrar a la parte así que me encanta de conflictos existenciales. Eh, en el mundo real no existen, ¿sí? Sin embargo, ¿qué sí existe? O sea, ¿qué podemos ver que sí existe, ¿no? En esta figura del unicornio? En algún momento yo vi un caballo, ¿no? Y en algún momento yo vi alguna forma similar a un cuerno, ¿no? Como lo es el colmillo del narval, o como es si no me recuerdo, es un hongo que afecta a unos conejitos en Estados Unidos, en Olivo del Estado, y que genera a estos conejos unicornios, ¿no? O conejos reno, creo que era. Eh, y entonces integramos esta información, integramos los elementos que tenemos de maneras, elementos con los cuales ya interactuamos, los incorporamos, los integramos de maneras novedosas y generamos productos, fenómenos novedosos, fenómenos que no existen, pero que van a estar presentes desde lo individual y posteriormente pueden generarse estos organismos o estos elementos hacia lo colectivo, ¿no? ¿Por qué digo desde lo individual a lo colectivo? Pues porque probablemente algunas de las cosas que imaginaron algunas personas en algún momento no llegaron a establecerse en el conocimiento común de las personas o en el pensamiento común de las personas y por lo tanto pues no han trascendido como ha trascendido el unicornio, como ha trascendido el Pegaso, el Kraken, etcétera, etcétera. Y finalmente, pues vamos a tener a la respuesta que viene acompañada o que va a ir acompañando a nuestros pensamientos, que va a ir acompañando a nuestra conducta, ¿no? Si lo vemos desde esta perspectiva, tenemos a la conducta, tenemos a los procesos cognitivos y aquí vamos a tener al resultado o lo que viene como consecuencia de estos dos procesos, que van a ser, perdón, las emociones. Las emociones, particularmente en esta asignatura, y esto es por mi enfoque particular, no digo que sea la única forma de comprender las emociones, pero les reitero, mi postura personal la vamos a abordar desde un enfoque cognitivo-conductual, desde la cual vamos a ver las emociones como una consecuencia de la forma en la que yo interpreto al mundo y la forma en la que yo interactúo con el mundo, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, esta última frontera que Candel y colaboradores ponen en no más de un párrafo, así, la última frontera de las neurociencias es el pensamiento y la conducta, así lo pone, se vuelve un mundo enorme en el cual es muy fácil perder de vista el lugar del cual partimos. Y si ustedes se acuerdan del primer punto, el lugar del cual partimos es la psicología y son las neurociencias. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí, compañeras, compañeros?
Ok, perfecto. Ah. Ya, y esta es la parte que les digo, existencializa totalmente. Una de las películas así más reveladoras de la vida es Matrix, ¿no? Y mucha gente ahorita que salió Matrix Resurrection, mucha gente o la ama o la odia o les es indiferente, pero la realidad es que pone sobre la mesa un debate que no es propio o que no surge más bien con la... ¿cómo se llama? Con la película misma, sino que es retomado y proyectado de manera bastante impresionante por esta serie de películas. Y que es básicamente esto, ¿no? O sea, ¿cómo sabemos qué es, bueno, si no la han visto, sorry, spoiler alert, y no digo de la de Resurrection, estoy hablando de las películas de Matrix anteriores. Y si no las han visto, no inventen, aunque sea por cultura general, hay que verlas. Pero, ¿qué es lo que nos presentan estas películas? Nos presentan una disyuntiva entre lo que consideramos real y lo que en realidad es real, entre lo que pensamos que existe y lo que realmente existe, ¿sí? Estos planteamientos que en algún momento son planteamientos filosóficos, se vuelven dilemas o se vuelven problemas que pueden ser abordados de manera científica por esta intersección que hemos platicado desde de las neurociencias con la psicología. Entonces vamos a tener algo que aquí les digo desde ahorita, lo digo todo el tiempo, probablemente si hay personas aquí que ya me conocen, pues lo habrán escuchado, y es que si el cerebro dice que es real, entonces es real. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo en mi, o sea, quiero que por favor sigan lo que les estoy diciendo, ¿sí? Un pulpo en patines con peluca roja. Ahora ustedes ya tienen en su mente, igual a procesos cerebrales, un pulpo en patines con peluca roja. Es algo que no estaba, que no existía en su mente igual a procesos cerebrales, pero ahora ya está. Y pueden verlo, ¿no? Y si les digo, ahora rótenlo 90 grados horizontalmente y ahora rótenlo 90 grados verticalmente, van a poder realizar esa operación, van a poder realizar esa manipulación del objeto por la representación que ahora tienen de ese objeto, ¿sí? Y entonces, como existe aquí y su cerebro lo percibe, entonces existe, ¿sí me explico? Dice Francisco Jair Cortés, como las alucinaciones y los delirios, claro, ¿no? O sea, estamos hablando de si ustedes, la verdad es que siempre ponen ese ejemplo, pero hay muchísimos más ejemplos, pero ese es como que el más, ¿cómo se dice? Popular de este tipo de temas, el caso del matemático Nash, en el cual, en la película y en el caso, lo que ocurría era que él tenía una alucinación de una niña, ¿no? Y esta niña para él era real. Tenemos... ay, qué bueno que sacan lo del grupo del chat. No sé quién sea la persona administradora, pero los semestres y años pasados que estuvimos en Zoom, me estuve resistiendo muchísimo a integrarme a estos espacios porque tenía la esperanza de que regresáramos prontamente a la presencialidad. Pero la verdad es que he aprendido que es un medio de comunicación bastante eficiente, por lo que le pido a la persona que sea a la administradora del grupo de WhatsApp de este grupo, de esta asignatura, me diga, para compartirle mi perfecto. Ok. ¿Usted tiene el grupo o usted tiene mi número? Ay, qué miedo. Bueno, dejen, ahorita en lo que me contesta, seguimos platicando. La. Bueno, entonces, justo, ¿no? Estábamos, súper. Perdón, sí, Gracias, perdón, Luz. se puede compartir siempre y cuando el grupo quiera en
Telegram, la ventaja en Telegram es que no aparecen los números y eso es, pues da como cierta tranquilidad y privacidad a las personas. Pero yo vi que la mayoría quería en WhatsApp, por eso lo volví a crear en WhatsApp, pero como Sí. quieran, Muchas gracias, ese es en Dulce. WhatsApp. Sí, no, pues yo, o sea, vean, estoy sufriendo con el Zoom, no, ya. Un día intenté utilizar otra cosa que no fuera el WhatsApp y fracasé y lo desinstalé. Entonces, WhatsApp está bien. Gracias, Dulce. Nidia, diga usted. Ay, su microfonito, Nidia. Ay, disculpe, maestra, gracias. No, no, Es que creo que el grupo de dulces se está duplicando porque ya habían creado uno el fin de semana y en ese creo que hay más participantes que en el que tiene dulce. Entonces, para homologarlo y que no haya como hay confusiones. claro. Sí, que se sumen mejor para que haya solo un grupo. Muchas gracias, Nidia. Entonces, si se suman, por favor, las personas que están en este segundo grupo que nos comenta Dulce, al grupo de el fin de semana y tengamos solamente un grupo. Si ustedes quieren tener un grupo así para decir, ay, no, me cae mal la profesora y qué exámenes tan feos, ténganlo aparte, ¿sí? En este grupo vamos a compartir elementos importantes sobre la asignatura. De repente que me pasan, por ejemplo, con el grupo de prácticas de hace un momento, una actividad que tenía planeada para un espacio se extendió y desafortunadamente no pude estar presente con estas y estos compañeras, compañeros. Entonces, me hubiera servido mucho poder comunicarme más eficientemente con ellos a través de WhatsApp, ¿sí? Entonces, bueno, ahí le encargo, Nidia, por favor, que me añada y que las personas se añadan, que no están en el grupo que comenta Nidia, que se añadan al grupo que comenta la compañera. Ok, bueno, muchas gracias. Y regresemos, ay, ya se volvió, ya, aquí está. Bueno, regresemos a este comentario que nos hacía Francisco Jair respecto a las alucinaciones y los delirios. Vamos a tomar una de las cosas que a mí más me súper encantan y que es súper triste además, que son los dolores de miembro fantasma. Estamos hablando de una persona a la que por diferente situación desafortunada se le tiene que amputar una parte de su cuerpo, ¿no? Puede ser una pierna, puede ser un brazo, una mano. Lo que ocurre posteriormente en algunos casos es que las personas, por ejemplo, si ustedes vieron conmigo en otra asignatura el video de Ramachandran, pues él menciona, ¿no? Que las personas que no tienen mano dicen, es que mi mano está apretada y ya me duele los músculos de la mano porque está como en México decimos, está engarrotada, o sea, ya no puedo extender los músculos y me genera muchísimo dolor. ¿Qué vamos a tener en estos casos particularmente? Las personas realmente experimentan el dolor, realmente sienten ay, ¿cómo se llama? Estas partes del cuerpo y no, ¿qué es lo que ocurre? Desafortunadamente no responden a los tratamientos farmacológicos para el dolor. Se les prescriben tratamientos farmacológicos, desafortunadamente llegan a dosis muy altas y no tienen una buena respuesta al dolor. ¿Qué es lo que la técnica que desarrolla Ramachandran junto con sus colegas para atender el dolor del miembro fantasma en estas personas? Ponerles, ¿no? Si por ejemplo, en el caso de una persona, voy a utilizar mi agenda, tiene está amputada una extremidad del lado derecho, ponen un espejo en la mitad del cuerpo y extienden, ¿no? Si el dolor se presenta en esta región que no tienen, ¿no? Por ejemplo, el engarrotamiento de la mano está en el lado izquierdo, pero no tiene la mano del lado izquierdo, entonces se pone a la persona con su cabeza hacia, hagan de cuenta que aquí está el espejo donde está esto, y a la persona se le hace el ejercicio de que empiece a extender y a mover con secuencias dirigidas la extremidad que sí tiene. Y las personas reportan una mejoría más significativa con respecto
a la administración de fármacos para controlar el dolor. Ahora sí, hay mucho que platicar sobre el dolor del miembro fantasma, pero lo que quiero que retomemos y rescatemos de ahí es que lo que estamos haciendo es decirle al cerebro, está bien, sí tienes la mano, ¿no? O sí tienes la pierna, pero mira, la estás moviendo y estás aflojándola como tú quisieras y entonces ya no sientes el dolor. O sea, podríamos verlo como uno de los más mágicos y maestros engaños al cerebro y que tiene resultados observables, cuantificables, súper importantes. Y nos regresa justamente a este escenario que nos presenta las películas de The Matrix. Ese es el grupo con menos historia, en fin. Ah, ok, ya, es de otra cosa. Ok, entonces, bueno, esta película, ¿no? Nos presenta este mundo virtual que se genera en la mente de las personas, ¿no? De hecho, aquí lo que tenemos es a este grupo de personas que están conectadas, como está conectado aquí este Neo, y lo que observamos es que todas las personas viven, ¿no? Por ejemplo, así como estamos ahorita nosotros, estaríamos haciendo nuestra vida cotidiana, ¿no? Y de repente nos sacan, ¿no? de esta realidad para darnos cuenta que esta realidad siempre fue un sueño, ¿no? Los sabores que percibíamos, los sonidos que escuchábamos, las interacciones que teníamos, no eran más que ilusiones generadas por una estimulación particular, que en este caso era esta incidencia que realizan, influencia que realizan algunas máquinas sobre los seres humanos. Entonces, ¿qué es realidad y qué no es realidad? Se vuelve una de las preguntas así más intrigantes y más maravillosas y entretenidas de reflexionar que hay, porque realmente muy poco de lo que experimentamos es real y muy mucho es esta interacción que tenemos con el ambiente. Incluso desde la perspectiva cognitivo-conductual, vamos a revisar que algunos de los elementos que componen la ansiedad, que componen la depresión, son producto de cómo está interpretando nuestro cerebro al ambiente. No es la experiencia per se, es cómo nos relacionamos con la experiencia. Si, por ejemplo, yo reprobé un examen y la interpretación de ese reprobar el examen es, ¡ay! Reprobé un examen porque soy tonta y no puedo hacer nada bien y todo me sale mal, y ahora ya nunca jamás podré aprobar ningún examen porque ahora todo el mundo me dirá, no, no puedes entrar a ninguna clase porque no tienes las capacidades para hacerlo. Es distinto de decir, bueno, reprobé un examen porque no estudié, pero yo sé que si hubiera estudiado me hubiera ido mejor. En el primer caso, la experiencia emocional que tiene la persona es es una experiencia que puede derivar en lo que conocemos como ansiedad, ¿no? Y vamos a distinguir ansiedad, emoción de ansiedad, trastorno más adelante. Y puede derivar o puede ser producto de un cerebro deprimido que tiene ciertos lentes, ciertos filtros, ¿no? Si yo me pongo unos lentes de color con mica verde, pues voy a ver el mundo verde. Básicamente así funcionan en este sentido la depresión. Vamos a tener un cerebro deprimido con filtros de depresión que va a observar el mundo con esta perspectiva catastrófica y que me va a generar en cualquier experiencia una interpretación fatídica, catastrófica y una experiencia emocional de tristeza o abatimiento. Mientras que si tenemos una interpretación de este segundo tipo que les decía, bueno, es que no estudié, ¿no? Un análisis distinto, es la misma experiencia pero con una relación distinta, la experiencia emocional que tenga va a ser distinta. Me voy a sentir mal, pues, es que no inventes, Diana, o sea, ¿cómo no estudiaste, no?
bueno, no estudié porque me enfermé, ¿no? O no estudié porque, pues, la verdad, tomé otra decisión, ¿no? Disfruté esta otra actividad, ¿no? Me fui al concierto, vi una peli en lugar de estudiar, pero lo disfruté, esta es la consecuencia. No digo que no me va a sentir triste, claro que sí, es importante. Y aquí les anticipo también, vamos a retomar algunos de los principios de la psicología contemplativa, particularmente la psicología cognitiva basada en mindfulness, que retoma algunos principios de la filosofía budista, que me pegué en la mañana en la cama y me duele aquí. Según yo tengo un chichón. Y ahorita lo sentí. Bueno, ya. ¿Qué les estaba diciendo? ¿Qué le dije? La filosofía budista. Ah, sí, gracias, gracias, gracias. Entonces, la filosofía budista tiene algunas leyendas, historias, metáforas para explicar esto que les estoy comentando, en donde no negamos que la vida tiene, o sea, si yo me pego, ¡ay, no inventes! No, ahorita que les decía, estaba soñando y según yo ya me había levantado bien de mi cama, pero no, y me di un golpe, ¿no? O sea, el golpe per se duele. Duele que sí, la pérdida de un ser querido duele, claro que sí, pero la forma en la que yo interpreto ese evento puede añadir dolor o eh, hacer que ese dolor no se sostenga en el tiempo, ¿sí? Entonces es muy, muy importante este enfoque de la psicología cognitiva o terapia cognitiva, perdón, basada en mindfulness, porque nos va a permitir justamente retomar. Ay, hace mucho calor con el cubrebocas. Retomar y digamos, hacer más tangibles ciertos procesos que vamos a ver, sí desde la perspectiva psicobiológica, pero enmarcada en lo que es la terapia cognitivo-conductual. Entonces, ¿qué preguntas va a plantear la neurocognición? Y va, en principio, preguntarse qué es lo que conocemos. O sea, ¿conocemos al mundo real? ¿No? O conocemos lo que se nos está presentando por estos filtros que tenemos, por estas limitaciones que tenemos, porque yo les ponía la parte de qué vemos, ¿no? Y si tenemos lentes azules, vemos el mundo azul, si tenemos lentes amarillos, vemos el mundo amarillo, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero también si pensamos, y hay una serie muy bonita, apenas llevo el primer capítulo casi, que es sobre el color, y ahí nos dicen como, no nos dicen, porque ya sabemos, ¿no? Que los insectos tienen otro rango de visión más allá del espectro de la luz, que es lo que vemos nosotros como seres humanos. Eh, Nos muestran, ¿no? Cómo es que vería un insecto de acuerdo a a su sistema biológico. ¿Qué significa esto? Conocemos en realidad nuestras limitaciones para conocer el mundo. O sea, no conocemos el mundo, conocemos una parte del mundo. Solo lo que podemos eh, eh, iba a decir percibir, pero antes de la percepción está la sensación. Todo aquello que produce sensación en nuestro sistema, ¿sí? Ahora, la segunda parte, ¿no? Si ya me pregunté qué conozco, ¿no? Conozco el mundo, ¿no? O sea, y ese mundo súper limitado, pequeño, filtrado, sesgado. ¿Cómo lo conozco y con qué lo conozco? Eso va a ser una pregunta importante porque va a remontarnos, aparte de las funciones que ustedes llevan viendo desde, creo que tercer semestre, ¿no? Donde empiezan viendo movimiento, empiezan a ver, bueno, ahora ya viste cómo tienes este proceso de entrada de información, ¿no? Ahora cómo con esa información tú generas acción, ¿no? Sensopercepción, movimiento, y ahora con esa integración de sensación-percepción, ¿cómo produces los fenómenos básicos para interactuar con el ambiente? Atención, memoria y aprendizaje, ¿no? Que es lo que vieron en tercer semestre. Ahora lo que vamos a ver es
Ahora todo eso, ¿cómo lo integras para generar conocimiento? ¿Sí? Ese es el segundo punto. Porque recuerden lo que veíamos, ay, ya se volvió a traer. Lo que veíamos aquí es que vamos a estar generando conocimiento, vamos a estar generando acción, vamos a estar generando procesos comunicativos, vamos a estar generando estímulos que no, o objetos, fenómenos que no existen a partir de lo que ya existe. Vamos a generar respuestas emocionales, les decía yo, por cómo nos relacionamos con la experiencia. Entonces, vamos a tener que preguntarnos cómo y con qué generamos este conocimiento y por supuesto desde dónde lo hacemos, ¿no? Porque no es lo mismo conocer desde, hoy traigo mucho eso, no sé por qué, pero justo desde nuestra posición de privilegio, plantear que conocemos las carencias que tiene el mundo o la condición de precariedad que puede haber en ciertas partes del mundo, que vivir en esas regiones, vivir esa experiencia y tener un conocimiento de esa situación. Es decir, nuestra historia de vida, nuestro contexto va a generar estos lentes. Estos lentes, bueno, no estos, los que estamos platicando, los azules, verdes, amarillos, rojos, no van a venir de la nada, van a ser procesos que van a ser lentes que van a estar generándose desde etapas tempranas de mi vida y van a acompañarse o van a seguirse transformando a lo largo de toda mi vida. ¿Qué quiere decir esto? Los fenómenos digamos, de carga precargada, biológica, con la interacción ambiental, van a dar como resultado una articulación y una configuración individual déjenme ver la hora porque aquí no se ve. Ya casi acabamos. Una interpretación una configuración muy particular de nuestro sistema y nuestro sistema como este elemento que nos permite interactuar con el ambiente, ¿sí? Es decir, vamos a ir conectando nuestro cerebro, vamos a ir cambiando las conexiones de nuestro cerebro a lo largo de nuestra vida y esa configuración de conexiones va a determinar en gran medida cómo interactuamos con el ambiente y la cantidad, más bien la cualidad de los fenómenos que vamos a estar presentando. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? Duda, ¿no? Ok, perfecto. Ok. Ahora, sí, compañero. Ninguna duda, profesora. Muchas gracias. Súper. Todo muy claro, como siempre. Muchas gracias, compañero. Perfecto. Entonces, vamos a terminar con esta cita que dice, la actividad mental, también conocida como cognición, es la interpretación interna o la transformación de información almacenada. ¿What? Pero Diana, nos acabas de decir que entra la información y que con esa, pues sí, pero si se dan cuenta, ustedes vieron aprendizaje y memoria el semestre pasado. Cuando estamos hablando de aprendizaje, hablamos de modificación de la conducta relativamente permanente debido a la experiencia, ¿no? Y eso se puede si llegamos a procesos de consolidación que posteriormente puedan ser evocados, se vuelve un proceso de memoria. Y cuando yo estoy, por ejemplo, aquí, generando a mi unicornio, estoy evocando aquello con lo que yo ya tuve una experiencia previa y por lo tanto estoy refiriendo a información que fue previamente almacenada. ¿Por qué es importante esto que les estoy poniendo aquí? Porque si se dan cuenta, entonces mi mundo, mi realidad, no es otra cosa más que el producto de todo aquello que yo recuerdo. Y todo aquello que yo almacené y recuerdo y tengo ¿cómo se dice? Ay, se me fue. Representado, no va a ser otra cosa más que una ilusión muy similar a la que nos plantea la película de Matrix, ¿no?
Espero que terminando esta asesoría grupal se queden ahí filosofando sobre qué tanto es real y qué tanto no es real, porque pues estos temas particularmente nos invitan mucho a reflexionar respecto a ello. Ok, bueno, vamos a ver un poquito de historia, déjenme ver para no quedarnos a la mitad. Sí, ok, vamos a llegar hasta aquí. Entonces, todo tiene... ¡Ay, computadora horrible! Ya. Todo tiene un principio. Y cuando estamos hablando de la parte de neurociencias, sobre todo cognitivas, recordando, retomando que cuando hablamos de cognitivas, de conocer, de cognitivo, vamos a estar refiriendo justamente a estos procesos y herramientas que nos permiten conocer, ¿sí? Lo que veíamos acá, qué conocemos, cómo y con qué conocemos, desde dónde conocemos, todo eso aborda la cognición, ¿sí? Y bajo esta perspectiva, pues ha habido en la psicología, ¿no? Recuerden, porque estamos hablando de una intersección de neurociencias con psicología, vamos a tener una historia compartida en la cual vamos a tener a uno de los hitos más importantes en la historia de la psicología, que es el establecimiento y fundación del primer laboratorio de investigación científica en psicología, que fue en Leibniz, bueno, no sé alemán, pero por Wundt. Déjenme, veo el chat. Estímulo, respuesta, cognición básico. ¿Por qué mis vecinos no llegan con despensa? Bueno, a ver, son vecinos que comparten. O sea, para empezar, se me hace súper rara su pregunta, ¿verdad? Porque significa que está espiando a sus vecinos todo el tiempo para ver que efectivamente no llegan con despensa, ¿no? ¿Qué tal que llegan con despensa cuando usted no los ve? O la otra es, si viven con usted, pues probablemente sus vecinos, seguro eso dicen de nosotros, fíjense, porque vamos a comprar es las simulaciones. Ya entendí, porque vamos en otros horarios donde la gente no sale y han de pensar eso. Estímulo, respuesta, cognición básico. Sí, claro, también, ¿no? O sea, en las colonias o en las casas donde, no solamente por colonias, sino en los ambientes en los cuales no hay recursos para poder ahorrar, y ahorrar no solamente es dinero, es ahorrar recursos, pues lo que se hace es vivir al día. Bueno, sí, lo que ya nos estamos desviando un poquito a lo que se refiere fuera de la simulación, es justo, ¿no? Que hay una diversidad de explicaciones. Y esto saben que es súper importante, porque sobre todo cuando ustedes más adelante empiecen ¿cómo se dice? A cuestionarse, no solo sobre los fenómenos en psicología, sino ahora sobre las explicaciones en psicología que damos a los eventos, pues verán, ¿no? O sea, a ver, ¿por qué no veo a mis vecinos con despensa? La respuesta más parsimoniosa, o la que se nos podría hacer, no parsimoniosa, tal vez la más evidente, de acuerdo a nuestro lugar, ya se volvió a trabar. Desde donde conocemos puede ser eso, ¿no? Eso refuerza que vivimos en una simulación. O podríamos decir, es que seguro nada más vienen aquí a hacer sus negocios turbios y aquí no viven. O puede ser justo esta situación que nos comenta la compañera respecto a el tipo de dinámica económica que tenga una familia, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque pasa mucho, sobre todo les digo, vamos a ver ansiedad y depresión, no vamos a ver modelos ecológicos, pero desde un enfoque de salud comunitaria, lo que es importante no solamente es observar lo que tiene la persona respecto a estos lentes de colores que platicamos, es decir, estos estilos de pensamiento, estas interpretaciones y relaciones de las experiencias con las que se enfrenta, sino también observar el contexto, ¿sí? Podemos decir, oye, es que esta persona, o sea, agarro mi DSM, ¿no? Que espero que no lo hagan ustedes, ¿no? Agarro mi DSM y voy palomeando. ¿Tiene este síntoma? Sí, 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 sí.
tiene depresión y tiene depresión de este tipo, ¿no? Entonces vamos a darle una terapia cognitivo-conductual enfocada en la resolución de problemas, con reestructuración de pensamiento y estas técnicas de relajación, y ustedes diseñan, ¿no? Y vamos a trabajar en conjunto con una persona psiquiatra para que dé un tratamiento integral a la persona. Y entonces ustedes ya diseñaron súper bien su programa, pero de repente se dan cuenta que la persona con la que están ustedes trabajando, a la que estuvieron palomeando y diseñando su plan de intervención, es una mujer de la Sierra de Guerrero que fue vendida cuando era niña con un señor mucho más grande que ella, que la maltrata, una mujer que no tiene oportunidad de estudiar, que no tiene libertad económica, que no tiene una vivienda digna, etcétera, 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 etcétera. Y entonces ustedes consideran, no digo que su diagnóstico esté equivocado, pero está sesgado por el lugar desde donde conocen, y eso lleva a limitar no solo la conceptualización del problema, sino la forma en la que lo van a abordar, ¿sí? Y esto que ahorita platicamos sobre la simulación, pues bueno, nos da un ejemplo claro de esta observación sesgada. Y me lleva también a reiterarles, ¿no? Yo espero que, sobre todo esta asignatura, porque desde mi perspectiva, no lo sé, tiene como mucho tinte clínico, espero que les dé más perspectivas de explicación y de interpretación a los fenómenos que se van a enfrentar fuera de la licenciatura, ¿sí? Bueno, vamos a regresar. Y estamos hablando de que no sea alemán, ¿verdad? Y que teníamos como un primer hito importante a la fundación del Laboratorio de Psicología de Wundt. ¿Por qué es importante el Laboratorio de Psicología de Wundt? Porque inicialmente la psicología... Esperen, déjenme agarrar una pastillita. Traje pastillitas aquí. Se planteaba una falla o una falta de sistematización de las observaciones, las mediciones que se hacían en psicología. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se acuerdan con lo que empezamos platicando? Yo no puedo observar, no puedo cuantificar muchos de los fenómenos que enuncio desde la psicología. O sea, podremos decir que estoy midiendo memoria cuando cuando cuantifico los aciertos y los errores en una persona a la cual le di una lista de ítems y después le pido que me repita esos ítems. Me podrían decir, ahí estás midiendo la memoria, o sea, ¿cómo me dices que no? O sea, están midiendo los aciertos y los errores de aquello que ustedes interpretaron y construyeron como memoria. ¿Sí me explico? Pero no estamos observando como tal a la memoria. Es imposible observar a la memoria, es imposible observar a la atención. Podemos observar las expresiones conductuales, las definiciones operacionales, las configuraciones conductuales de esos procesos, más no los procesos per se. Y eso antes de Wundt era un problema mayúsculo, porque significaba que yo podía dejar que las personas fluyeran en la interpretación del mundo, ¿no? Y yo como persona psicóloga, fluir en mis propias, interpretaciones sobre las interpretaciones de la otra persona, y al final de cuentas volver tan subjetivo el análisis que se realizaba desde la propia psicología, que era imposible tener un lenguaje común. ¿Qué importancia tiene Wundt? Que esto que se plantea inobservable sigue siendo inobservable, pero ahora puedo acompañarle, puedo adicionarle, puedo, digamos, si vemos a los procesos en sus definiciones como cajitas, a esas cajitas ahora las puedo ir llenando o sea, justo para memoria, y cuentas los aciertos y los errores de esta... de la recuperación de ítems de esta lista,
esto es un indicador de la memoria, ¿no? Y así sucesivamente. Si tú evalúas qué tan bien puede ubicarse ¿no? Esto de perder el coche, si ustedes han pasado por esa situación, perder el coche en un estacionamiento, ¿no? Llevan a una persona, que de hecho es un estudio que se hizo en memoria con personas en un hospital para evaluar la memoria de espacio. Se le llevaba a los pacientes a un lugar sin decirles, te vamos a llevar a este lugar, pon atención al camino, no sé. Iban con una persona acompañándolas por el hospital y de repente les decían, bueno, sí, yo ya aquí me quedo, tú, por favor, persona paciente, regresa al lugar de donde salimos, ¿no? Porque yo aquí me voy a quedar. Y entonces evaluaban qué tan rápido podían, o qué tan bien, en términos de aciertos y error, podían regresar esas personas a sus lugares. ¿Y qué estamos justamente viendo ahí? Observamos tiempos, es decir, latencias, observamos aciertos, es decir, qué tantas veces se van por el camino correcto, observamos errores, qué tantas veces se meten en lugares que no eran o por donde no pasaron inicialmente. Y eso es otra cosa que vamos a ir metiendo a la cajita de la definición de mi proceso. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ir construyendo la definición o este lenguaje común sobre los procesos mentales en función de medidas que nos plantea en un principio Wundt. Uno de los principios más importantes que plantea el grupo de Wundt en ese momento es que la actividad mental puede descomponerse en operaciones más básicas. Es decir, cuando de repente empiezan a observar y a cuantificar los procesos cognitivos, se dan cuenta de que ese fenómeno grande, ¿no? Es que eso es la memoria. Y se dan cuenta de que la memoria, si la persona venía con una situación desafortunada en su hogar, podía tener un efecto de deterioro en la ejecución de la memoria. Si la persona no había dormido lo suficiente o había tenido una mala noche de sueño, podía tener una alteración en memoria, ¿no? Y incluso de un día para otro podía tener diferencias en su responder en las pruebas en las cuales se evaluó. Y esto llevó a las personas, en mayoría los investigadores, en ese momento a plantear que cada una de las funciones, digamos, generales, tenía como componentes internos otras funciones que podían ser analizadas también. Y entonces empiezan a compartimentalizar y a diversificar los procesos mentales. Ya no estoy hablando de mente, ya no estoy hablando de procesos mentales, estoy hablando de subunidades, no estoy hablando de procesos globales. Y eso es súper importante y da lugar a lo que posteriormente, y sobre todo después de la escuela positivista del conductismo, surge en los 50s y los 60s como la revolución cognitiva. La revolución cognitiva retoma la importancia de lo que plantea Wundt y decide unirlo con el avance científico y tecnológico que había para ese momento. ¿Qué nos brindó esta revolución cognitiva? Definiciones un poco más consensuadas y esta cajita de la cual platicábamos, que eran los conceptos iniciales, van a ser ahora unas cajas que van a estar llenas de herramientas, llenas de medidas, llenas de cuantificaciones, de evidencia empírica, para poder decir, es cierto, como tal no puedo ver a la memoria, pero puedo medir a la memoria, lo cual de manera indirecta podría hacerme decir, o podría permitirme decir, que puedo al final de cuentas ver lo invisible, ¿sí? Entonces, vamos a
a tener diferentes niveles de análisis dentro también, no solo de las neurociencias, o sea, podemos, yo les decía, preguntarnos de qué está hecho, cómo se articulan estos componentes para hacer al sistema nervioso, pero también voy a tener de estas interacciones procesos que emergen, ¿sí? Y bajo esta perspectiva yo puedo diseñar niveles de análisis. Puedo diseñar niveles de análisis en los cuales yo solamente me quede en la parte de describir de qué está hecho. Puedo establecer un nivel de análisis en el cual establezca el funcionamiento, o sea, cómo funciona, y puedo establecer, perdón, niveles de análisis en los cuales yo observe en un ambiente natural a mi sujeto de estudio. ¿Qué característica tienen los niveles de análisis? Y esto es muy importante, que unos no pueden explicar otros. Ojo, no es que no tengan nada que ver, pero desde un canal en una rebanada de cerebro, no puedo explicar a toda la conducta social, ¿sí? Porque para empezar la conducta social es muy compleja, ¿no? Incluso desde la psicología social, la psicología evolutiva social, etcétera, etcétera. Incluso desde ahí no podemos explicar en su totalidad la conducta social. Y mucho menos desde un canal en una rebanada de cerebro. Y desde la conducta social, viceversa, no podemos explicar cuáles son las alteraciones o la incidencia, el efecto, el impacto de las alteraciones de un canal en una rebanada de cerebro, que al final de cuentas nos da información importante sobre el funcionamiento del cerebro, que puede afectar la configuración a gran escala de nuestro cerebro e incidir en la conducta. Pero no puedo hacer un salto de un nivel a otro para explicarlos, porque eso incluso es un error epistémico. Ay, no, ya me iba a quitar el cubrebocas. No. Sí quedó claro esta parte de los niveles de análisis. Ok, bueno, entonces vamos a sacar, ¿no? Otro principio importante. Si vamos a regresar a ver los principios que hemos visto. ¡Ay! El primero es este, ¿no? La actividad mental, ahora le puedo poner de manera operacional, científica, disciplinaria, el nombre de cognición, ¿sí? Y a la cognición la puedo definir como interpretación interna, o sea, yo interpreto o transformo la información con la que ya interactué y que tengo representada, ¿sí? Segundo principio, la actividad mental puede descomponerse en operaciones más básicas. No es un monolito, es un conjunto de procesos y cada proceso puede a su vez descomponerse en subprocesos. Nada es global, ¿sí? Y el tercer principio es este. La conducta va a ser resultado de la función cerebral. Y ojo aquí, cuando estoy hablando de conducta como resultado de la función cerebral, no y jamás voy a estar diciendo, y quien les diga eso, aléjense y díganle a quien más confianza le tengan, no es un destino biológico. ¿Qué quiere decir eso? No tengo precargadas mis conductas y no van a ser, mis conductas no van a ser producto de la actividad aislada de mi sistema nervioso, porque ustedes recuerden de sus cursos anteriores, vieron que el sistema nervioso es plástico. Mi cerebro es plástico. ¿Qué quiere decir eso? A partir de la interacción con el ambiente, va a irse modificando. Entonces, yo tengo un sistema, ¿no? Que va a dejar entrar información, se adapta y luego en función de esa configuración que tuvo en su interacción con el ambiente, ahora va a interactuar con ese mismo ambiente, ¿sí? Entonces, es más una cuestión de interacción recíproca que una cuestión de determinismo biológico, no al determinismo biológico, ¿sí? Bajo este principio que les digo que no existe y no deberíamos hablar de un determinismo biológico, pues vamos a tener a la conducta como resultado de la función cerebral.
Y bajo esta perspectiva, ¿no? Si entendemos a la conducta como un resultado de la función cerebral y hablamos de que estas representaciones de las cuales se forma la cognición, una de las preguntas importantes que se va a plantear la neurociencia cognitiva es esta. ¿Qué relación hay entre diferentes estructuras y funciones específicas? ¿Sí? Y eso va a ser en gran medida lo que vamos a estar revisando a lo largo de esta asignatura en cada uno de los temas, unidades que la componen. No, ya. Vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Tienen alguna duda? Dejaré de grabar.